El día de hoy trataremos el tema de personas físicas en el derecho fiscal. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Los temas a tratar son 1. Disposiciones generales de la ley del ISR. 2. Disposiciones generales de las personas físicas. 3. Ingresos por salarios. 4. Actividades empresariales y profesionales. 5. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisición de bienes. 6. Otros ingresos. 7. Deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. Disposiciones generales de la ley del ISR. El impuesto sobre la renta, por sus siglas en español, es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. Quienes lo pagan son personas que obtienen sus ingresos directamente de actividades como la venta o renta de inmuebles o la prestación de servicios, y por lo general se toma directamente de las ganancias que se hayan obtenido de operaciones comerciales, es decir, de compra-venta o renta, e incluso la prestación de algún servicio realizado durante el periodo de un ejercicio fiscal. El cobro de este impuesto se considera como una ganancia, ya que se trata de la diferencia entre los ingresos, que pueden también venir de muchas otras fuentes, y las deducciones que el gobierno marca como autorizadas para todos los contribuyentes. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de dinero de acuerdo a sus percepciones para el pago de este impuesto, que como todo impuesto está sujeto a una ley. La ley del ISR establece en primer término las disposiciones preliminares aplicables en rasgos generales en materia de dicho impuesto, y fija los tratamientos que corresponden a las personas morales, empresas y personas físicas. Dentro del régimen propio de las personas morales, establece distinto tratamiento en cuanto a los causantes mayores y en otro a los causantes menores. Por lo que respecta al impuesto que se aplica a las personas físicas, se distingue entre ingresos producidos por el trabajo e ingresos derivados del capital, y prescribe en cada caso tratamientos diversos derivados del origen del ingreso. Entre las disposiciones generales encontramos la definición de los conceptos de objeto, sujeto, establecimiento permanente y fuente del ingreso, así como las extensiones generales. El objeto del impuesto sobre la renta está constituido por el ingreso en efectivo, en especie o en crédito, proveniente de la realización de actividades comerciales, agrícolas, industriales, ganaderas o de pesca, o por los obtenidos por personas físicas y por los percibidos por asociaciones de carácter civil. Son sujetos del pago de este impuesto todas las personas morales y físicas, con los siguientes casos: residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualesquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuidos a dicho establecimiento permanente; los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situados en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuidos a este. 3. Establecimiento permanente. Se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presenten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. 4. Fuentes del ingreso. Se considera que la fuente de riqueza está situada en territorio nacional, cuando los ingresos se obtengan de personas residentes en el país, tratándose de regalías y retribuciones de cualquier cosa, reaseguros o reafianzamientos concedidos por empresas mexicanas, intereses, comisiones y mediaciones, dividendos o utilidades distribuidos por sociedades mexicanas
o extranjeras establecidas en el país. Arrendamiento. Honorarios. Disposiciones generales de las personas físicas, sujetos del impuesto. Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios y en los casos que señale la ley o de cualquier otro tipo. También las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Obligaciones de informar en la declaración del ejercicio. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos. Se deberán informar en los medios que señale el SAT. Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. Cuando las personas tengan deudas o crédito en moneda extranjera y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esta ley. Ingresos procedentes de PM no lucrativas y gastos de terceros se considerarán ingresos obtenidos por las personas físicas los que le correspondan conforme al título 3 de esta ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Ingresos provenientes del extranjero. Tratándose de ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicada en el extranjero, los contribuyentes no los considerarán para los efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo lo previsto en el artículo 96 de esta ley. Cambio de residencia a otro país. Las personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de calendario a otro país considerarán los pagos provisionales efectuados como pago definido del impuesto y no podrán presentar declaración anual. Sujetos al procedimiento de discrepancia fiscal. Las personas podrán ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. También se considerarán erogaciones. Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Partes relacionadas. Las personas físicas que celebren operaciones con partes relacionadas están obligadas a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes o en operaciones comparables. No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea del primer grado. Ingresos omitidos por la actividad preponderante. Los ingresos determinados en los términos de este artículo netos de los declarados se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o en su caso otros ingresos en los términos del capítulo 9 de este título, tratándose de préstamos y donativos, que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta ley. En caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán además
a inscribir en el capítulo 2, sección 1 de este título. Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste de sus expedientes, documentos o base de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad. Préstamos y donativos. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Cuando los ingresos de personas físicas deriven de bienes de copropiedad, deberán designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir y recabar la documentación que determine las disposiciones fiscales, así como conservarlos y cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta. Sociedad conyugal. El artículo 184 del Código Civil menciona que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante el mismo y podrá comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos o al formarla, sino los bienes futuros que adquieran los consortes. Lo referente a la copropiedad es aplicable a la sociedad conyugal. Sucesión. En materia fiscal, la LISR, en su artículo 108, último párrafo, menciona que el representante legal albacea de la sucesión es quien pagará cada año el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que se haya dado finalizada la liquidación de la sucesión. El pago efectuado de esta forma se considerará definitivo. Ingresos exentos. No se pagará el impuesto por los siguientes conceptos: las prestaciones distintas del salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, las horas extras de acuerdo a la ley del trabajo del 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario que no excedan del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área del trabajador por cada semana de servicio, las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias o cualquier otra forma de retiro provenientes de subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de acuerdo a la ley del seguro social, los ingresos percibidos con motivo de reembolsos, gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral que se concedan de manera general, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales por los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y entre otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, la entrega de aportaciones y sus rendimientos de los provenientes, de la subcuenta de vivienda, de la cuenta individual prevista en la ley del seguro social, de la subcuenta del fondo de vivienda, de la cuenta individual del sistema individual de ahorro para el retiro. Los ingresos por salario se dividen en dos: nómina y honorarios asalariados. Los pertenecientes a la nómina cumplen con su jornada laboral y los asalariados trabajan máximo por 7 horas y los dos están dispuestos a presentar su impuesto sobre la renta. Los pagos se pueden hacer de manera semanal, quincenal y mensual. Por lo tanto, a los pertenecientes a nómina se puede hacer de las diferentes 3 maneras. En cambio, con los asalariados se hace mensualmente y también tiene que percibir sus herramientas de trabajo por medio del patrón. Para identificar el pago de un trabajador se hace de esta manera, que es igual a todas las percepciones que son salarios, prima dominical, aguinaldo, alimentación, etc., menos todas las deducciones como son faltas, préstamos e ISR, y de esta manera da como resultado el monto neto a pagar. Para obtener el cálculo del ISR mensual es de la siguiente manera: el total de percepciones menos el límite inferior es igual a la base del excedente, que este se multiplica por la tasa del excedente del límite inferior, que es igual a el impuesto marginal al que se le suma la cuota fija y da como resultado el impuesto sobre la renta a retener, menos el subsidio al empleo, dará como el resultado del ISR, que puede ser a favor o a pagar. Y por último, para determinar cuánto se le pagará al empleado, nomás se tendrá que restar o sumar el ISR al total de percepciones.
las actividades empresariales y profesionales. Según el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben tributar en el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. 1. Actividades empresariales. Las siguientes, que son tomadas del artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 16 del Código Fiscal de la Federación. A. Las comerciales, que son las que, de conformidad con leyes federales, tienen ese carácter y no están comprendidas en las actividades mencionadas en los incisos B a F siguientes. B. Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. C. Las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. D. Las ganaderas, que consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, los cuales no hayan sido objeto de transformación industrial. E. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. F. Las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 2. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio profesional independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, tales como 1. Artistas, 2. Contadores, 3. Médicos, 4. Abogados, 5. Deportistas, 6. Toreros, 7. Arquitectos, 8. Dentistas. En este régimen fiscal, las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, por los ingresos atribuibles a los mismos derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Para efectos del párrafo anterior, se considera el establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o que se presten servicios profesionales independientes. Ahora hablaremos de la determinación de los pagos provisionales. De acuerdo con el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas con actividades empresariales y profesionales efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. La base del pago provisional se determinará conforme el procedimiento siguiente. Primero, la determinación de la base del pago provisional. Total de ingresos por actividades empresariales o por servicios profesionales obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponda al pago, menos ingresos exentos en su caso, igual a ingresos acumulables grabados, menos deducciones autorizadas en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponda al pago, menos pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido actualizadas. Es igual a la base del pago provisional cuando el resultado sea positivo. Segundo, determinación del ISR a cargo del mes, base del pago provisional, menos el límite inferior de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, elevada al número de meses que comprenda el pago provisional. Es igual al excedente del límite inferior, multiplicado por el porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, es igual al impuesto marginal, más la cuota fija es igual al ISR a cargo, menos pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad, menos el ISR retenido por intereses desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, menos retenciones del 10% del ISR efectuadas por personas morales desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, solo cuando se perciban ingresos por actividades profesionales. Es igual al ISR a cargo del mes cuando el resultado sea positivo. Ingresos por arrendamiento. Se consideran ingresos al otorgar el uso o goce de un bien inmueble, aquellos del arrendamiento o subarrendamiento, y los ingresos que deriven de los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Es obligación expedir recibos
por las rentas o ingresos cobrados. Estos deben ser expedidos por los arrendatarios. Los ingresos grabados son los cobrados en el periodo dispuesto para deducir los gastos siguientes: impuesto predial y contribuciones locales, gasto de mantenimiento, intereses reales sobre préstamos, salarios, comisiones y honorarios, primas de seguro, inversiones en construcciones, adiciones y mejoras. Las deducciones que no se efectúen dentro del periodo que correspondan se podrán efectuar en los siguientes periodos del mismo ejercicio al presentar la declaración anual. Existe una deducción opcional que podrá aplicarse tratándose de ingresos por arrendamiento. Esta es optar por reducir un 35% de los ingresos en sustitución de las deducciones marcadas y deducir solamente el impuesto predial pagado. Si las deducciones son superiores a los ingresos, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos del ejercicio, excepto las provenientes por concepto de salarios o actividad empresarial o profesional. Los contribuyentes cuyos ingresos mensuales no excedan de 10 salarios mínimos generales podrán realizar los pagos provisionales de forma trimestral, y los ingresos que excedan los 10 salarios mínimos pagarán de manera mensual. La renta de casa-habitación está exenta del IVA, salvo que ésta se otorgue amueblada. Ingresos por enajenación de bienes. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación respecto al artículo 14, fracción 1, que establece, entre otros, toda transmisión de propiedad, aun en la que el arrendamiento se resuelve al dominio del bien enajenado. Estos son algunos ingresos por adquisición de bienes: la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, los supuestos señalados en los artículos 153, 184 y 190 de esta ley. Las construcciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por lo que se otorgó su uso o goce, quedan al beneficio del propietario. Otros ingresos son aquellos que no tienen nada que ver con tu trabajo, pero de igual manera sirven para el mismo. Ejemplo, un préstamo, una herencia, ganar la lotería, etc. Mencionaremos las deducciones, estímulos fiscales y declaración anual. ¿Qué es una deducción fiscal? Consiste en una minoración de los impuestos que un contribuyente ingresa a la hacienda pública, basando en parámetros recogidos por la legislación vigente. Las deducciones fiscales son el impuesto predial, mantenimiento, salarios, primas de seguros e inversiones, que consiste en el que el contribuyente en situación de las deducciones amortizadas previstas de la ley para esa actividad aplique una deducción ciega, equivalente al 35% del total de los ingresos obtenidos, sin la necesidad de contar la documentación comprobatoria correspondiente. Estímulos fiscales son aquellos que se autorizan a través de un grupo colegiado de dependencias o instituciones mediante los cuales permiten a los particulares, personas físicas y morales aportar recursos a un proyecto de inversión y disminuir el monto de soportación del pago de su impuesto sobre la renta. Y por último tenemos la declaración anual. Las personas deberán acumular la totalidad de sus ingresos percibidos en cualquier concepto durante el ejercicio que declaran, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado un impuesto definitivo. Los pagos provisionales serán determinados por medio de 10 salarios mínimos mensuales, y si su total es menor o igual a sus pagos, va a ser trimestral, y si es mayor, su pago será mensual. Compartirlo con tus amigos para que nosotros podamos seguir trayendo contenido similar a esta plataforma.